Todos los niños varones hebreos deben ser arrojados al Nilo. No permitiré que los hebreos se multipliquen más. Con estas palabras, el faraón de Egipto desató una ola de terror sobre el pueblo hebreo. Eran tiempos oscuros, donde la vida de cada recién nacido pendía de un hilo y las aguas del Nilo se convirtieron en un símbolo de miedo y desesperación. El pueblo hebreo vivía bajo la pesada carga de la esclavitud, aplastado por el poder del faraón, quien temía su crecimiento y prosperidad. En medio de esta brutalidad, una mujer hebrea llamada Jocabed se llenó de miedo, pero también de esperanza. No podía soportar la idea de perder a su hijo recién nacido, Moisés. Con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de fe, colocó a su hijo en una cesta de juncos, la recubrió con brea para hacerla impermeable y lo colocó suavemente en las aguas del Nilo. Mi hijo, mi pequeño, te pondré en esta cesta y que el Dios de nuestros padres te proteja. La cesta fue arrastrada por el río hasta llegar a las orillas, donde la hija del faraón se bañaba. Al ver al bebé, la princesa se llenó de compasión. Es un niño hebreo. Lo cuidaré como si fuera mío. Moisés creció en la corte del faraón, rodeado de lujo y privilegios, pero siempre supo en su corazón que era diferente. Sabía de su herencia hebrea y del sufrimiento de su pueblo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Movido por la ira y un sentido de justicia, Moisés intervino, matando al capataz en un arrebato de furia. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto de Madián, donde encontró refugio en la casa de Jetro, un sacerdote local. Allí se casó con Séfora, la hija de Jetro, y comenzó una nueva vida como pastor. Pero su destino aún no estaba cumplido. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, vio una zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Intrigado, se acercó y escuchó una voz poderosa que lo llamaba por su nombre. Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Aunque temeroso, Moisés aceptó la misión. Regresó a Egipto armado con la promesa de Dios y un bastón. De regreso en Egipto, Moisés se presentó ante el faraón con una firme demanda. Faraón, así dice el Señor, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. ¿Quién es ese Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Así dice el Señor. Si te niegas a dejar ir a mi pueblo, el Señor enviará grandes plagas sobre ti y sobre tu pueblo. Así comenzó una serie de plagas devastadoras sobre Egipto. El Nilo se convirtió en sangre, ranas cubrieron la tierra, plagas de langostas y tinieblas cayeron sobre esa tierra. Cada plaga era un mensaje de Dios, una advertencia al faraón. Pero el corazón del faraón se endureció más con cada plaga. Finalmente, la plaga más terrible de todas, la muerte de los primogénitos egipcios, rompió su voluntad. El faraón, derrotado y lleno de dolor por la pérdida de su propio hijo, finalmente permitió que los israelitas se marcharan. Moisés guió a su pueblo fuera de Egipto, hacia la libertad, y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Pero poco después de que los israelitas se fueron, el faraón comenzó a dudar de su decisión. ¿Qué hemos hecho dejando ir a nuestros esclavos israelitas? Sin ellos, Egipto se desmoronará. Reunió a su ejército y partió en persecución de los israelitas, decidido a traerlos de vuelta a la esclavitud. Cuando los israelitas llegaron a las orillas del Mar Rojo, se encontraron atrapados entre las aguas y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. Una mujer en la multitud, viendo al ejército acercarse, exclamó: «Estamos perdidos. Es mejor haber sido esclavos en Egipto que morir aquí en el desierto». No temáis.
Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Con un milagro sin precedentes, las aguas del Mar Rojo se dividieron, levantándose como grandes muros de agua a ambos lados, creando un camino de tierra seca. Los israelitas, asombrados, cruzaron apresuradamente mientras sentían el aire húmedo y el rugido del mar a su alrededor. Los egipcios, en su desesperación, los persiguieron con sus carros, pero cuando los israelitas alcanzaron la otra orilla, las aguas se cerraron de golpe, destruyendo al ejército del faraón. Este acto de liberación marcó el inicio de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Durante su travesía por el desierto, el pueblo de Israel enfrentó numerosas pruebas. Una de las primeras fue la falta de alimentos. Dios les envió maná del cielo, un pan celestial que apareció cada mañana con el rocío. ¿Qué es esto que ha caído del cielo? Es dulce como la miel. Moisés les explicó que era el pan que Dios les daba para su sustento diario, pero debían recoger solo lo necesario para cada día, confiando en la provisión diaria de Dios. Otra prueba fue la sed. En Refidim, el pueblo se quejó amargamente por la falta de agua. ¿Por qué nos has traído aquí para morir de sed? Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca y el agua fluiría de ella. Pero Moisés, frustrado por la continua falta de fe de su pueblo, golpeó la roca 2 veces con su bastón en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Escuchen ahora, rebeldes. ¿Haremos que salga agua de esta roca para ustedes? Aunque el agua fluyó y el pueblo sació su sed, Dios le dijo a Moisés: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Sin embargo, la mayor prueba de todas vino cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Durante su ausencia, el pueblo, impaciente y lleno de dudas, pidió a Aarón que les hiciera un dios que pudieran ver. Aarón, cediendo a la presión, fundió un becerro de oro. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro, se llenó de ira. Lanzó las tablas de la ley al suelo, rompiéndolas. ¿Cómo pudieron hacer esto? Han pecado gravemente contra Dios. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. El pueblo, lleno de miedo y remordimiento, se dio cuenta de su error al adorar el becerro de oro y se arrepintió sinceramente, clamando a Dios por misericordia. Moisés, viendo el arrepentimiento de su pueblo, intercedió ante Dios en su nombre. Dios, al ver el arrepentimiento genuino del pueblo, decidió mostrar misericordia. En lugar de destruirlos, le ordenó a Moisés que subiera nuevamente al monte Sinaí para recibir un nuevo conjunto de tablas de la ley, como las que él había quebrado. Moisés subió al monte, donde permaneció 40 días y 40 noches. Allí, Dios renovó su pacto con Israel, escribiendo nuevamente los 10 mandamientos en las nuevas tablas. Además, Dios dio a Moisés instrucciones para construir el tabernáculo, un santuario donde su presencia habitaría entre ellos. Este tabernáculo sería un símbolo de la cercanía de Dios con su pueblo y un recordatorio de la alianza renovada. Moisés descendió del monte con las nuevas tablas, su rostro resplandeciente con la gloria de Dios. Bajo su dirección, los israelitas trabajaron con dedicación para construir el tabernáculo, siguiendo las instrucciones de Dios al detalle. A lo largo de los años en el desierto, Moisés guió al pueblo con sabiduría, enfrentando desafíos y pruebas. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá, donde golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Su legado como líder y siervo de Dios perdura hasta hoy. Al final de su vida, Moisés ascendió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida que él no entraría. Allí Moisés falleció a la edad de 120 años, lleno de vigor, pero en paz, sabiendo que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. La vida de Moisés sigue siendo un testimonio de fe,
liderazgo y obediencia. Una historia que inspira